músicos, trabajo del altar, muchas gracias. Qué bendición es estar en la casa de Dios. ¿Qué fuera de nosotros sin estar en la casa de Dios, hermano? Amén. Qué tremendo honor, tremendo privilegio. Damos a cada uno de ustedes la mejor bienvenida, gloria a Dios, a la casa de nuestro Dios. Aleluya. ¿Cómo están listos para escuchar palabra de Dios? Hemos venido a ser edificados, así que vamos a abrir el corazón. Manténgase a la expectativa de lo que Dios va a hablarnos, gloria a Dios. Cuando abrimos el corazón, siempre Dios va a ser fiel para hablarnos, ayudarnos, amén, en la necesidad que cada uno de nosotros tenemos, gloria a Dios. Qué privilegio para mí es poder predicarles la palabra de Dios. Por favor, abra su Biblia, libro de Jeremías, capítulo 17. Libro de Jeremías, capítulo 17. Yo creo que la mayoría de nosotros, ¿verdad?, hemos visto árboles caídos. ¿Cómo dicen? ¿Cuántos dicen amén? Como la imagen, amén, que está a continuación. Hemos visto esos árboles que por medio de un huracán, un viento incluso, esos árboles son arrancados desde su raíz, porque un viento fuerte lo arrancó desde su raíz. No soportaron la fuerza del viento provocado por algún tipo de desastre natural. Pero también hemos visto árboles secos, como la siguiente imagen. Este árbol seco, algo sucedió en él que no aguantó y se secó desde su raíz. Pero hay otro árbol, es un árbol muy singular, es un árbol que está en los desiertos. Este árbol se llama el árbol del pastor. Es la siguiente imagen, el árbol del pastor. Mire, a la vista, este simple árbol no destaca ni por su belleza, ni por flores, nada de eso, ni siquiera tampoco por su altura. A duras penas dice que llega a 10 metros máximo de altura. Es un árbol que soporta, hermano, los peores climas del mundo. Soporta los peores fuertes vientos sobre un árbol. Además que este árbol del desierto es una gran bendición que cobija a muchas especies animales, ya que generalmente siempre se mantiene con hojas verdes que dan su sombra. Ahora, ¿por qué la diferencia de este árbol que soporta grandes climas, extremos climas, fuertes vientos? ¿Por qué la diferencia? La diferencia es la raíz. Como la siguiente imagen es la raíz de este árbol. El árbol del pastor ostenta el récord mundial del árbol con raíces más profundas que han sido documentadas. Tiene 68 metros de profundidad. Si usted se da una idea, estamos hablando de 30 metros el local de este templo, más del doble, casi doble, amén, del local y un poco más, hacia al fondo, hacia la tierra, 68 metros de profundidad. Así que este es un árbol modesto en lo externo, pero poderoso en lo interno. Nuestro texto también nos revela una de las claves para vivir en victoria e incluso una de las claves para vivir en bendición a pesar de adversidades, a pesar de todas aquellas cosas que nos pueden afectar en la vida de una persona, de un cristiano. Y yo quiero predicar este mensaje titulado Raíces Profundas. Raíces Profundas se llama este mensaje porque la clave para la victoria, amén, para mantenernos, hermanos, no solamente firmes, sino para mantenernos como creyentes que dan fruto en victoria y en bendición, está en la profundidad de tus raíces en lo espiritual. Nuestro texto, Jeremías capítulo 17, versículos 7 y 8, dice de esta manera: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía
no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Vamos a orar. Padre, estamos reunidos en tu casa, Señor. Yo ruego con humildad la unción de tu Espíritu Santo. Señor, que tu palabra no vuelva vacía, sino que sea actuando poderosamente en nuestros corazones. Padre celestial, que seamos una iglesia creyentes, Señor, con raíces profundas, raíces que nos conectan a tu fuente de vida, Señor. Oh Dios mío, ayúdanos, Padre, en esta mañana, en el nombre de Jesús. El pueblo es un fuerte amén. Raíces profundas. Quiero hablar en primer lugar de la importancia de las raíces en la vida espiritual. Mire, una de las analogías más comunes que nuestro Dios asemeja a los creyentes, a nosotros como cristianos, es precisamente, amén, el árbol. Vemos esa analogía en muchas escrituras de la Biblia y nos habla de un árbol, especialmente el que da fruto. Nuestro texto asemeja también la vida de un cristiano precisamente al árbol. La vida del cristiano, aunque lo externo del árbol es sorprendente, siempre, hermano, lo más sorprendente es lo que no se mira, especialmente las raíces. Ahora, es muy interesante saber que lo primero que nace de una semilla, de una planta, de un árbol, lo primero que sale de una semilla es la raíz. Es lo primero lo que sale. La raíz empieza a crecer, a agarrarse, amén, de la tierra, y ahí empieza a firmarse y empieza a nutrirse, y esa planta empieza su desarrollo, empieza su crecimiento, pero todo inicia o gracias a la raíz. En la vida espiritual sucede lo mismo, amén, porque desde el momento en que nosotros, hermanos, recibimos la semilla del evangelio, recibimos la palabra de Dios en nuestros corazones, hermano, amén, eso empezó a germinar. Y lo primero que empieza a germinar, o debe de empezar a germinar en tu vida y en mi vida, se llaman raíces. Las raíces en un nuevo creyente es lo que lo mantiene en crecimiento constante en su vida nueva en Cristo Jesús. Empezamos a desarrollar raíces por medio de las cuales empezamos a crecer espiritualmente. Porque sin esas raíces se vuelve imposible nuestro crecimiento en la vida cristiana. Esto nos explica del por qué mucha gente a la cual se le ha sembrado la semilla del evangelio no permanecen o no siguen en los caminos de Dios, porque esa semilla, aunque fue plantada, no germinó, amén, echando raíces en sus vidas. Y esa es la razón por la cual, amén, no continuaron o no se quedaron a servir a Dios. Desde un inicio no tuvieron raíces en sus vidas. Ahora, el significado etimológico de la palabra raíz significa origen o inicio. Pensando en esto, la pregunta es, ¿qué es lo que asemeja o se asemeja en las raíces espirituales o en la vida espiritual, o las raíces en nuestra vida espiritual? Porque escuche, una cosa son las fuentes y otras son las raíces. Las fuentes, amén, son externas, las raíces son internas. Así que raíces es algo que nosotros debemos tener y también aprender a desarrollar. Y quiero mencionarte 3 raíces que todo cristiano, desde sus inicios, desde el primer día en que se salva, un nuevo creyente debe de empezar, amén, a brotar en sus corazones. Y por supuesto, amén, pasan los meses, pasan los años, y ese cristiano debe seguir desarrollando esas mismas raíces. La primera raíz es nuestra fe. Nuestra fe. Nuestro texto nos habla de la fe. Versículo 7 dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Ahora, por supuesto que esto es mucho más que decir yo creo, yo confío en Dios. Afuera, hermano, amén, hay miles y miles de personas en nuestra ciudad, amén, que dicen yo creo y confío en Dios. Pero eso no significa que tengan fe en nuestro Dios, amén. Pero aquí nos habla nuestro texto de una fe que se empieza a desarrollar. Por eso que la Biblia nos enseña
que Dios nos ha dado a cada ser humano una medida de fe. Usted tiene una medida de fe. Las personas tienen cierta medida de fe y de nosotros depende desarrollarla o no. Desde los momentos que llegamos a Cristo, nuestra fe, esa raíz empezó a brotar, amén, pero tiene una medida y de nosotros depende que esa medida de fe siga desarrollándose. Es la raíz, amén, de la fe. Es un canal por medio del cual nosotros recibimos todo lo que Dios tiene para nosotros, sus promesas, sus milagros, hermano, amén. Todo precisamente vamos a recibir por medio de la raíz de la fe. Y la fe es algo que necesitamos desarrollar. Es por eso que en una ocasión los discípulos del Señor Jesucristo le dijeron: Señor, aumentanos la fe. Necesitamos que nos aumente la fe. Esa escritura, esa palabra, amén, es una expresión de alguien que sabe que tiene una medida de fe, pero ellos quieren un aumento, ellos quieren un crecimiento. Y ese debe de ser también tu deseo y mi deseo, que nuestra fe, hermano, vaya creciendo. De ahí Jesús le habló de una medida de fe, al decirle que si tuvieres fe como un grano de mostaza, y lo que le enseña es, aunque tu fe inicia muy pequeña, este es suficiente para lograr lo que necesitas para ir en victoria y en crecimiento en tu vida. Esa fe, hermano, con la cual iniciamos, aunque sea muy pequeñita, es la que Dios va a usar para empezar a bendecirte, pero no es para que se quede tu fe pequeña, tiene que desarrollarse. En otra ocasión Jesús menciona a una mujer que su fe creció. Dice Mateo 15 versículo 28, una versión paráfrasis: mujer, qué grande es tu fe. Jesús, nuestro Dios, dice: grande es tu fe. Contestó Jesús: que se cumpla lo que quieres. Esto nos ilustra y nos muestra que la fe puede aumentar, pero también nos enseña que la fe puede disminuir en nuestras vidas. Y esto desgraciadamente lo hemos visto en creyentes, en la vida de cristianos, porque hay cosas, hay sucesos que han podado la raíz de su fe. La pregunta es: ¿cómo está tu fe? ¿Ha crecido o ha menguado? Porque cuando la fe crece, no hay nada, hermano, que nos aleje de nuestro Dios. La iglesia crecerá, pero cuando la fe no es fuerte, creyentes abandonan la iglesia. Dice Hechos 16:5, así que las iglesias eran confirmadas en la fe, afirmadas, crecía la fe y aumentaba en número cada día. Mire, digan lo que digan o la manera en que pensamos las personas, muchas personas cuando abandonan la iglesia, abandonan los caminos de Dios, a ver, en realidad no son tanto por los problemas, que todos tenemos problemas, todos tenemos fallas. Me pongo en primer lugar en las fallas, pero algo que empieza a fallar en estas personas es la fe en sus vidas. Otra semilla es nuestro amor por Dios. El amor, al igual que la fe, es una raíz, algo que empieza, amén, pequeño, pero tiene que crecer. Y cuando hablamos, hermano, amén, del amor que le tenemos a Dios, por supuesto es algo que debe de ir en aumento, porque si nosotros no tenemos cuidado, nuestro amor por Dios se puede ir enfriando, amén, hasta acabarse. Jesús nos habla de dos personas que le muestran su amor a Él en dos medidas diferentes. Dice Lucas 7:47, por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho, esto a Jesús. Mas aquel que se le perdona poco, poco ama. Habla de dos medidas de amor, amén, hacia nuestro Dios. Apocalipsis también Jesús da un reproche a cristianos de una iglesia, porque su amor no solamente no creció, hermano, sino que su amor por Dios disminuyó. Apocalipsis 2, 4 y 5 dice, Biblia en lenguaje sencillo: sin embargo, hay algo que no me gusta de ti. Jesús le dice a los cristianos de la iglesia: y es que ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. Por eso,
Acuérdate de cómo eras antes y vuelve a obedecer a Dios. Qué claro, ¿cuánto dicen amén? Jesús es el que dice, ya no me amas como antes me amabas. Cuando empezaste a servirme, a amarme, a vivir para mí, ya no me amas igual. Si no tenemos cuidado al paso del tiempo, nuestro amor por Dios no solamente puede reducirse, sino también cambiar por otros afectos. Este fue el caso de otro hombre, amén, llamado Demas en el Nuevo Testamento. Es un hombre, hermano, que en realidad no dice la Biblia totalmente que dejó de amar a Dios por completo. Pero lo que sí dicen comentaristas es que este hombre, su amor empezó a cambiar y a ser más grande su amor por las cosas del mundo que por las cosas, amén, de Dios. Y eso lo llevó a alejarse de la voluntad de Dios. Dice 2 Timoteo 4:10, Biblia en lenguaje sencillo, Demas me ha abandonado y se ha ido a la ciudad de Tesalónica, pues ama demasiado las cosas de este mundo. La razón por la cual nos abandonó la obra de Dios, abandonó la voluntad de Dios, abandonó la iglesia, dice Pablo, es porque empezó a amar demasiado las cosas de este mundo. Y aquí es donde tenemos que tener cuidado, porque el autoengaño de un creyente es que dice, es que yo no dejé de amar a Dios, yo sigo amando a Dios, pero ¿en qué medida? Tu amor por Dios es verdad, sigues amando a Dios, tienes aprecio a Dios, pero quizás tu amor por las cosas del mundo ha sido más grande, como en el caso de Demas. Y decisiones son evidencias de ese amor. Efesios 3:17 dice, entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios. El amor de Dios es una raíz. Y ellos y ellas los mantendrán fuertes. Tu amor por Dios te va a mantener fuerte, hermano, hermana. ¿Cuántos dicen amén? Pastor Joe Campbell dijo, si tu amor por Cristo no es mayor que las ofensas, las heridas, las críticas que la gente te causa, eso va a dañar siempre tu vida. Pero si tu amor por Dios es mayor que todas estas cosas, no habrá nada que te separe de Dios y de su iglesia. La pregunta es, ¿cómo está tu amor por Dios? Amo a Dios, gloria a Dios por ello. Pero ¿qué tanto amas a Dios? Dice la Biblia que debemos amar y honrar a Dios sobre todas las cosas, sobre todas las personas, sobre todas las circunstancias, sobre todos los problemas, sobre todas las adversidades, sobre todas las cosas que nos causen las personas, nos lastimen, nos dañen. Debemos amar a Dios, y tu amor por Dios te va a llevar siempre a mantenerte sirviendo a Dios, cueste lo que cueste. ¿Cuántos dicen amén? La raíz del amor. Y la otra raíz es nuestra hambre por las cosas de Dios. Si algo lleva a un nuevo cristiano, a un cristiano también al crecimiento, es el hambre por las cosas de Dios. Un deseo vehemente por obtener esas cosas, hermano, que traen satisfacción, que traen gozo, que traen plenitud al corazón. Porque el hambre por las cosas de Dios es una raíz también que debe de ir creciendo y nunca debe, amén, de parar de crecer. 1 Pedro 2:2 dice, más bien, busquen todo lo que sea bueno y que ayude a su espíritu. Así como los niños recién nacidos buscan ansiosos, deseosos, hambre, la leche de su madre. Si lo hacen así, serán mejores cristianos y Dios los salvará. ¿Cuántos quieren ser mejores cristianos? Desarrolla tu amor por las cosas de Dios, tu amor, amén, aleluya, por las cosas sagradas, las bendiciones, privilegios que Dios nos da. Mira, al paso de los años, si no tenemos cuidado, nuestro deseo, nuestro hambre por las cosas de Dios puede ir menguando, puede cambiar por otro tipo de deseos. Por ejemplo, amén, hay cristianos que en antaño, tiempo atrás, ellos, hermanos, lo que más deseaban era estar en la casa de Dios. No fallaban por nada del mundo. Y si fallaban,
no era porque no era algo que estaba en sus manos fallar, sino que ellos, amén, buscaban siempre estar en la casa de Dios, amén. Y si por alguna u otra razón fallaban, amén, ellos se sentían mal por no estar ese momento. Oh, ahorita es el momento de la alabanza. Oh, ahorita está la predicación, ahí estuviera. ¿Por qué? Porque hay un hambre. Pero hoy en día ya se puede fallar por cualquier cosa. Cristianos fallan por cualquier cosa. ¿Por qué? Porque su deseo por las cosas de Dios, los privilegios, las cosas sagradas, empieza a disminuir. La raíz del hambre por las cosas de Dios empieza a bajar. Yo les comenté, amén, cuando un cristiano, una persona es salva desde nuevo converso, si tiene fe, amor por Dios y hambre por las cosas de Dios y se preocupa por empezar a desarrollarla, será un cristiano en constante crecimiento, victorias, bendiciones, cambios personales, hermano. Irá por la vida creciendo en la voluntad de nuestro Dios. Ahora, verdaderamente es necesario tener raíces, pero al mismo tiempo es indispensable que nuestras raíces crezcan o sean más profundas. Por eso quiero hablarte de raíces profundas. En segundo lugar, porque la función de las raíces, escuche esto, es conectarnos con todo aquello que nos bendice. La función de las raíces, amén, tiene como propósito principal conectarnos con las fuentes que nos van a bendecir. Tus raíces, cuando profundizan, se extienden. Eso va a traer, amén, bendiciones. Cuando profundizan, se van a conectar con fuentes que dan vida. Porque el peligro o el error que como cristianos podemos cometer es dejar de crecer en esas raíces que hemos mencionado. ¿Cuántos han visto o han escuchado hablar de los árboles bonsai? ¿Verdad? Como una imagen que está aquí. Los bonsai son árboles de cualquier especie. No son árboles especiales, pero son árboles enanos con, amén, imagen o figura de árboles adultos grandes. La razón por la cual los árboles son bonsai no es porque genéticamente nacen pequeños o enanos. No, la palabra bonsai significa cultivar en bandeja, y lo que se va haciendo es que en esa bandeja limita el crecimiento de las raíces. Son pequeñas raíces las que tienen, y por no tener raíces pequeñas, amén, ese árbol no se desarrolla, ese árbol no crece, ese árbol no da fruto. Estos árboles, mismos árboles, al ser plantados en tierra, amén, estos árboles pueden crecer, desarrollarse, crecer y dar fruto, pero se mantienen bonsai. ¿Hay cristianos bonsai? ¿Sabe usted eso? Hay cristianos que no están desarrollándose. Todo porque no hay raíces profundas. Jesús describe una de las razones del por qué cristianos o la vida de cristianos, de personas, se vuelve de corta duración. Una de las cosas que nos duele como cristianos, como pastores, hermano, es ver gente como Dios salva maravillosamente a un hombre, una mujer, un joven, un matrimonio, restaura una familia. Oh, nos llenamos de gozo por eso, amén. Pero cómo nos daña que duraron 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 año, y dejaron de servir a Dios. Jesús nos dice que así hay personas con vida cristiana de corta duración, y nos dice el por qué. Mateo 13, versículo 20 al 21 dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí. No hay raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Lo superficial tiene la desventaja de ser de corta duración, especialmente por las adversidades, los problemas. Habla de personas que su vida cristiana es corta, pero ¿cuántos saben que nuestro Dios nos salvó para siempre, hermano? Dios nos salvó para vivir con Él para siempre, empezando aquí en la tierra, amén, y siempre continuando en el cielo con el Señor, en la presencia del Señor. Para eso Dios nos salvó, no para una temporada. Pero por falta de raíz se vuelven de corta duración la vida cristiana. Ahora, esto nos muestra que es nuestra responsabilidad que nuestras raíces crezcan y profundicen,
ya que las funciones de las raíces son esenciales en nuestra vida espiritual. Por ejemplo, las raíces dan firmeza y estabilidad. Las raíces fijan firmemente la planta al suelo y le dan, amén, y le proporcionan estabilidad. Y es por eso que los árboles se pueden mantener firmes ante vientos grandes, incluso huracanes, tornados. Las raíces mantienen con fuerza y estabilidad a un árbol. Es por eso que hay árboles que han pasado años y años, tormentas, huracanes, ciclones, y todavía permanece firme. Esta es la imagen de cristianos, amén, que tenemos años en el Señor. Amén. Si usted nos preguntara cuántos problemas has tenido, cuánta gente te ha herido, cuánta gente te ha ofendido, cuánta gente te ha criticado, te ha dañado, amén, cuántas veces hemos fallado, todos tenemos que decir que hemos tenido ese, hermano. Además, nos faltan dedos de los pies y de las manos para decirte cuántas veces. Pero cuando aprendemos a echar raíces firmes, nuestra fe, nuestro amor por Dios, nuestro hambre por estar en la casa de Dios, amén, conectados a la palabra de Dios, a la oración, eso nos mantiene firmes, nos da estabilidad. Así como las raíces que no se ven, se hallan debajo de la tierra. Hay cristianos que hay cosas espirituales que, amén, no vemos que hacen, pero sí se mira es su fuerza y estabilidad en su diario vivir. ¿Cómo le haces para mantenerte firme, estable? Yo quiero tener la estabilidad que tiene tu vida. Yo quiero tener la estabilidad que tiene tu matrimonio. La estabilidad viene por raíces. También las raíces, hermano, es un canal por el cual recibimos alimentos. Las raíces no solamente dan estabilidad, amén, sino que proporcionan nutrientes, agua a la planta, alimenta a toda la planta para que sea una planta fructífera. Así son las raíces espirituales que hemos mencionado. Las raíces es la que nos conecta con las fuentes que nos dan vida, hermano. Las fuentes son externas. Dios nos da el privilegio de tenerlas, pero tu responsabilidad es que crezcan tus raíces y esas raíces sean profundas y sean conectadas. Amén, que sean conectadas con la palabra de Dios, sean conectadas con la oración, sean conectadas, hermano, con la casa de Dios. Esas raíces. Ahorita hablaba de estar estable. Es tan esencial vivir con estabilidad, porque hay tantas cosas que querrán derrumbar tu vida, derrumbar tu matrimonio, tu familia, pero las raíces te mantendrán estables y también te mantendrán fructífero. Porque no se trata solamente de mantenernos, hermano. Es que aquí estoy, pastor. Yo pregunto en forma de broma, a veces respondo y también con verdad. Pero cuando me encuentro cristianos de tiempo, amén, que no los veo, le digo, ¿y cómo estás? Pues aquí, pastor, echándole ganas, peleando la buena batalla o peleando la batalla. Y le digo, estás ganando. Estás peleando. Pero una cosa es pelear, pero ¿realmente estás ganando? ¿Estás ganando las batallas? ¿Sigues adelante? ¿Hay victoria en tu vida? Porque hay cristianos que pelean la batalla, pero tristemente están perdiendo las batallas. Hay derrota en su vida. No se ve la mano de Dios, no se ve la bendición de Dios. Pero aquí la Biblia nos habla que la bendición o la voluntad de Dios es cristianos que vayan en victoria y sean cristianos estables y cristianos productivos a pesar de todo lo que pasan en la vida. Dios nos provee de las fuentes que nos dan vida, pero nosotros somos responsables de tener raíces que nos conecten con esa fuente. ¿Escuchó? Dios nos provee de su palabra. Dios nos provee de la oración. Nos conectamos. Dios nos provee de esto tan hermoso que es la casa de Dios. Pero nosotros somos responsables de hacer crecer las raíces para conectarnos con eso. Si usted se preocupa por hacer que sus raíces profundicen y se conecten a las fuentes de Dios, tendrá grandes resultados. Por eso quiero hablar en tercer lugar los resultados de vivir con raíces profundas. Nuestro texto nos habla que en la vida enfrentaremos cosas
que nos pueden afectar en nuestras vidas. Pero también nos habla que la buena noticia es que a pesar de lo que enfrentemos en la vida o lo que suceda a nuestro alrededor, podemos nosotros llevar una vida victoriosa y bendecida. Esa es la voluntad de Dios. Amén. No significa que no tengamos pruebas, no significa que no tengamos luchas. Vamos a tener pruebas como todos, pero la voluntad de Dios es que sigamos en victoria y en bendición. Dice que esto sucede por causa de las raíces, versículo 8 de nuestro texto. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas. Era un árbol que se conecta a una fuente de agua, fuente de vida, que junto a la corriente echará sus raíces. Se conectó, se extendieron, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, como el árbol del pastor que mencionamos al principio. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. El árbol del pastor se mantiene verde, es una bendición para los especie animal, para las ovejas, para las personas mismas. Amén. Y sigue adelante aún en esos casos extremos. Y aquí este versículo nos habla de una persona que puede vivir en victoria y dar su fruto, amén, de bendición, a pesar de que hay cosas que pueden afectarle en su vida. Pero algo muy importante de entender, y quiero recalcar esto, no es lo que le sucede a usted, sino lo que sucede en usted, lo que realmente importa en la vida. Aprenda esta reflexión, esta verdad. No se trata de las cosas, es que tuvo suerte, mira, es que la vida nació con, ¿cómo se dice? Con la torta bajo el brazo, ¿no? Es que si tuviera los problemas que yo tengo, si tuviera las situaciones y enfrentara esto. Hay gente que enfrenta peores circunstancias que muchas personas y aún así siguen en victoria y en bendición. No es lo que le sucede a usted, sino lo que sucede en usted, lo que realmente importa en la vida. En la vida cristiana no son las cosas externas las que más nos dañan, sino la falta de las cosas internas. Mucho depende de lo que hay dentro de usted. La Biblia describe que humanamente somos un vaso de barro frágil, pero lo que Dios deposita dentro es lo que nos hace fuertes en la vida. Por ejemplo, hay un experimento y un video, si se puede poner, es de unos segundos solamente. Es un vaso de plástico con fuego. Fue en cámara rápida, pero lo que habla aquí es que es un vaso de plástico. Usted ponga un vaso de plástico, le pone en el fuego, así se achicharra, rápido se enciende. Pero este vaso de plástico en este experimento con medio vaso con agua a medio vaso, está hirviendo el agua y ese vaso solamente se quemó donde no hay agua. Esa es una imagen poderosa, hermano, que nos muestra que aunque seamos débiles, lo que hay dentro de ti, como escuchamos esta mañana de las convicciones, de lo que hay dentro de ti, tus raíces, lo que no se mira, es lo que te va a mantener en el fuego de la prueba, de los problemas. Eso es, amén, lo que la Biblia nos enseña. Porque vivir en victoria y en bendición no es suerte, no es casualidad, es una vida cristiana con raíces profundas. ¿Qué suerte has tenido, hermana? ¿Qué suerte has tenido, hermano? ¿Qué suerte has tenido, pastor? ¿Qué suerte has tenido, amén, este matrimonio? ¿Qué suerte ha tenido esta familia? No es suerte, no es casualidad, es una vida cristiana con raíces profundas. Nuestro texto nos habla de un árbol que está plantado a la orilla de una fuente de agua. La clave fue el echar raíces a ese lugar. Sus raíces se conectaron con la fuente de vida de agua. Y digo esto porque el error de creyentes que cometen es el estar cerca de la fuente de agua. Tenemos la palabra, tenemos la oración, tenemos los servicios, hermano, están cerca, Dios le provee de eso, pero cometen el error de no estarse conectando o profundizar sus raíces en esas fuentes.
Colosenses 2:7 dice de esta manera: planten su raíz en Cristo y tómenlo como base sólida para construir su vida, fortalezcan su fe, vivan en la verdad que se les enseñó y siempre sean agradecidos. Salmo 92, 12, 14: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Nuestras raíces generalmente no se ven, pero los resultados de ellas serán claramente visibles en tu vida al paso de los años. Es por eso que vemos creyentes que no importa lo que pase en la vida, las circunstancias adversas en la vida, no importa las heridas que nos causen, incluso los propios errores que cometemos, seguimos adelante. No es suerte, no es casualidad, son cristianos que han decidido que sus raíces se profundicen, se conecten a las fuentes de Dios o la fuente de vida que Dios nos da. Raíces profundas. Dale un fuerte aplauso al Señor con todo el corazón. Te damos gloria, te damos honra y alabanza, Padre Celestial.